Okay, thank you. Rosita, podemos empezar, ¿no? Perfecto, perfecto. Empezamos. Ok, mira, te voy a hacer una pequeña presentación, Rosita. Okay. Realmente con Rosita, con Rosa Delgado, tenemos una amistad de mucho tiempo, muchísimo tiempo, aunque nos habíamos, digamos, desconectado por un buen tiempo, hasta el año pasado que nos volvimos a reencontrar, ¿no? De las épocas de la universidad nos reencontramos más de 40 años después. Y fue muy grato, obviamente, recordar los tiempos de la universidad, sobre todo. Y esta oportunidad fue de varias conversaciones porque el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo el año pasado organizó una serie de conferencias internacionales justamente en el tema de transformación digital, y Rosa ha sido una de nuestras asiduas asistentes a estas conferencias, y efectivamente le interesó mucho el tema, y eso fue también motivo para que siguiéramos conversando. Para los que no la conocen todavía en detalle, voy a leer rápidamente o brevemente su currículum, porque es mucho más extenso. Actualmente ella es consultora internacional de IPv6, IoT e inteligencia artificial. Es presidenta del IPv6 Council del Perú y promueve que el Estado y la empresa para asegurar que el IPv6 y el IoT y las ciudades inteligentes sean incluidos en los planes de gobierno y del sector privado. Designada como IPv6 evangelista por el Six Hall of Fame de 2019, distinguida lista de expertos mundial. Recibió del Fórum IPv6 Mundial el reconocimiento por su firme apoyo desde el año 2000 al desarrollo del IPv6. Ha desarrollado los planes nacionales de IoT, incluyendo inteligencia artificial para países emergentes que incluyen costos, riesgos, oportunidades de innovación. Miembro fundador del IPv6 Task Force de la Unión Europea, Perú, Egipto y Suiza. En la Internet Society es Emeritus Trustee de la International Society Mundial. De la Universidad Ricardo Palma ha recibido en Lima el título de profesor honorario por una brillante y creativa vida profesional. De la Sociedad Internacional de Telecomunication Aeronautics, como director de Relaciones de la Industria de Internet, CITA, se creó un nombre de dominio Aero. Ella ha sido la promotora, la propulsora de este nombre, juntamente con los dominios que acompañan a .org o .com o .net. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como experta TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ha trabajado para conectar países desconectados a Internet como Zimbabue, Etiopía, Sierra Leona, Lesoto y la India. Y el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha sido la primera peruana que trabajó en el CERN como ingeniero de sistemas. Bueno, dicho este currículum, yo dejo a Rosita, por favor, para que nos ilustre con todas sus experiencias y sus recomendaciones para ver cómo podemos avanzar en el Perú. Rosita, adelante, por favor. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Y bueno, vamos a hablar de mi tema favorito. IPv6 es algo que realmente se necesita, no es nuevo, le llamamos el nuevo protocolo de Internet, pero en realidad fue hecho en los años 1999, ya cuando la Unión Europea comenzó con la primera Task Force mundial en Europa, tratando de promover el hecho de que las empresas y los estados comiencen a pasar a IPv6. Y con esto voy a hablar un poco de lo que es IPv6, pero yo creo que mayormente conocen. Vamos a, ¿por qué no habrá IoT ni inteligencia artificial ni las otras tecnologías si no tenemos IPv6? ¿Por qué vamos a implementar la evolución de IPv6 del Perú y del mundo, la transición al IPv6, qué se necesita para comenzar o pensar en la transición? El decreto supremo, tenemos un decreto supremo y después Estados Unidos acaba de finalizar su paso al IPv6 después de 15 años de transición, y lo ha hecho, y ya la mayor parte de su infraestructura es en IPv6. Internet de las cosas, seguridad, los hospitales que desplegaron en inteligencia artificial en China, recomendaciones.
Ante todo, yo quisiera decir que vivimos en un país, soy peruana con mucho orgullo, con mucho cariño a mi país. Sin embargo, pienso que la adopción de Internet, de pasar al Internet, haber utilizado am, el Internet como medio de desarrollo no ha ocurrido en el Perú durante muchos, muchos años. No sé por qué nuestros gobiernos, tenemos a Uruguay, que es un país muy pequeño, sin embargo tiene el Internet más rápida de la América Latina. Y así la mayor parte han desarrollado los gobiernos cierta infraestructura, nosotros no lo hemos hecho. Quizás sea hoy en día una ventaja. La adopción del protocolo del Internet de IPv6 ha sido muy, muy lenta. Europa entre los años 2000 al 2012 ha invertido millones, reuniones en todo el mundo, no solamente en Europa, para promover el paso al IPv6, pero no, tampoco se hizo. Hoy en día, después de 20 años, estamos en un 37% de tráfico de IPv6, o sea, el tráfico que pasa a través de IPv6 en el mundo. IPv6 definitivamente va a permitir a los países emergentes aumentar su oferta de servicios, tiene un mejor rendimiento del Internet, tenemos toda clase de nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas, pero aún no estamos allí. IPv6 se trata de la continuidad del Internet. ¿Qué es IPv6? IPv6, ¿qué es la diferencia entre IPv4 y IPv6? En realidad, como muchos dicen, no hay mucha diferencia. La mayor diferencia entre IPv4 y IPv6 es la cantidad de direcciones IP. En el IPv4 se han acabado ya y IPv6 tenemos un mayor espacio de direccionamiento. El RFC, que es Request for Comments de la IETF, que es el Internet Task Force, o sea, son la organización que hace todos los estándares para Internet. Ha creado el RFC 2373 que declara que IPv6 e IPv4 tiene 32 bits en su dirección en el header, donde 4.3 millones de direcciones se han acabado. Y estamos pasando a 128 bits, que significa 340 trillones de trillones de trillones de nuevas direcciones. Seguridad, el RFC, dos RFC 2401 y el 2411 hacen que IPv6 está inherente el IPsec al protocolo IPv6, mientras que en IPv4 es simplemente, o sea, se toma o no se toma. En IPv6 es obligatorio. La autoconfiguración, esto es algo que sí es bastante importante, la autoconfiguración, el protocolo base, la propia pila intenta configurarse y descubrir el camino de la conexión. Es decir, ustedes pueden llegar a un hotel o a algún lugar en el mundo donde van a conectarse y no necesitan conectarse a su red. La red misma los va a reconocer. Esto es lo que se llama la autoconfiguración. Y la movilidad, por supuesto, es uno de los requerimientos más importantes de IPv6 también, el roaming, las características obligatorias de IPv6 para la posibilidad de conexión y desconexión, que es parte de la movilidad. Sin IPv6 no va a haber ni IoT, Internet de las Cosas, ni Internet Industrial IoT, ni inteligencia artificial, ni 5G. Y no es solamente el Perú, no es la América Latina, pero la mayor parte del mundo está haciendo IoT, está haciendo Internet de las Cosas con IPv4. ¿Qué va a pasar? La cantidad de aplicaciones que van a tener que pasarse de IPv4 a IPv6. Cada vez más seguimos construyendo en un protocolo que ya no tiene vida. Lo que verdaderamente se tendría que hacer, y eso es lo que se recomendó desde un principio, todo aquello nuevo en vuestra empresa, si ustedes tienen una empresa o una entidad,
todo lo nuevo se debiera estar construyendo en IPv6 para tener experiencia, para comenzar la transición, para no tener que transportar eso al IPv6 más tarde. Sin embargo, lo están haciendo en los países desarrollados, en los no desarrollados, o sea, se sigue construyendo en IPv4. Adoptar IPv6 no es solamente un hecho de transportarnos a otro protocolo, pero se trata de estrategia, de innovación, de posicionamiento, de ventaja competitiva. Recuerdo mucho que cuando yo le dije a mi jefe, cuando yo trabajaba en la aviación, eh, en los primeros años de la, de la Task Force Europea, traje expertos europeos. Yo trabajaba en la CITA, la Sociedad Internacional de Telecomunicación Aeronautique, que se basa en Ginebra. Invité a expertos para que vinieran a hablar porque esta empresa es mundial. Y lo primero que me dijo mi jefe, me traes 3 aerolíneas que quieren IPv6 y ahí hablamos. Como siempre, la falta de visión. O sea, no se trata de traerle 3 aerolíneas o traerle clientes, se va a necesitar transportarse al IPv6. Las características principales es, como les he dicho anteriormente, la cantidad masiva de direcciones que permite una gran diferencia. Hoy en día para hacer el dual stack, o sea, pasarse al IPv6, se necesita direcciones IPv4 o IPv6. Como no hay direcciones IPv4, incluso durante la transición van a haber problemas porque no hay suficientes direcciones IPv4. La innovación, los dispositivos móviles, las aplicaciones inteligentes, eso es IPv6. Las redes son mucho más fáciles de manejar, o sea, todo eso da valor para poder tener, por ejemplo, aplicaciones que necesitan bajo tiempo de latency, por ejemplo. O sea, de todas maneras, IPv6, que aunque no es tan diferente que IPv4, da muchas facilidades para las nuevas tecnologías. Seguridad, como les dije, IPsec es obligatoria en IPv6, en IPv4 no es adicional. Las redes IPv6 son más fáciles de manejar, como es la autoconfiguración y manejar mismo las redes. La preparación IPv6 se tiene que pensar en que no solamente es una transición, pero hay que tomar el tiempo para limpiar la red, rediseñar todo lo que se tiene hoy en día en la red que quizá no funcionaba tan bien y que podemos cambiar, integrar estandarización, contenidos actuales no se deben copiar de IPv4 a IPv6, se tiene que hacer otros diseños porque IPv6 da nuevas facilidades. La evolución en el mundo, como ven acá, el Perú hoy en día está en el 43 lugar con 22.71% de su tráfico en IPv6. Y el país más adelantado hoy en día es la India, bueno, una pequeña isla les voy a mostrar, y segundo la India. Tenemos a Bélgica, Suiza, todos los países que han crecido mucho. Ahí Uruguay también ha sido una sorpresa, Uruguay se ha unido, hoy en día está en el 18 lugar. O sea, tanto Brasil como Uruguay son los países primeros dentro de la América Latina. Perú ha sido en el 2012, llegó a ser uno de los 10 países más importantes en IPv6 entre el 2012 más o menos. ¿Y por qué fue esto? Porque en el año 2009 Telefónica se dio cuenta que para el año 2012 Perú no iba a tener, y otros países supongo que fueron estudiados también por Telefónica, que no iban a tener direcciones IPv4, o sea, más direcciones IPv4, Internet. Y decidió hacer un proyecto piloto donde se centraba en Perú, trajo todos los expertos de Telefónica, España y mundiales, para hacer el proyecto piloto en Lima, o sea, cómo transferir todo un país a IPv6. Lo hicieron, gracias a Dios que tomaron esas decisiones, porque hay otros países que han tomado es comprar
más direcciones en el mercado negro, en cierto momento se va a hacer muy difícil seguir comprando y la solución se acaba, pero en Perú fue buena la decisión de Telefónica. Tal es así que pasaron unos días nomás y Perú saltó a los primeros lugares del mundo en tráfico IPv6. Los más sorprendidos fueron los de Telefónica, ellos mismos no lo creían, pero el tráfico que tenemos ahora es prácticamente el que nos ha dejado Telefónica. Lima está casi conectada a IPv6 porque o sea, las conexiones que hicieron a todos sus usuarios corporativos siguen utilizando. Muchos de ellos no saben que tienen IPv6, pero eso es la belleza del sistema. Si uno ni siente el cambio, significa que ha hecho una buena transición e hicieron un buen trabajo. O sea que y bueno, los otros países. Acá tenemos la lista de todos los países. Como les digo, hay una San Bartolomé, creo que se llama la isla, que está en primer lugar. Después le sigue la India. Tenemos a Bélgica, a Grecia, a Malasia. Perú ahí está se ve en el 43 más o menos abajo. Perú se encuentra. Cada vez estamos bajando más y más porque más países se unen a ser pioneros en IPv6. Y Perú nos sigue construyendo lo que hizo Telefónica, nuestros operadores móviles tendrían que pasar a IPv6, no sé en qué estado está ahora Claro, o los otros operadores. En las Américas estamos en el puesto 13 con 2271 de tráfico y allí por supuesto está Brasil, Uruguay, o sea, bueno, Estados Unidos. Estados Unidos en realidad dentro de la lista del mundo, debiera estar más avanzado porque han logrado pasar ya a IPv6, pero yo creo que están en los inicios, o sea, Estados Unidos va de todas maneras a crear o sea, un gran tráfico. Ahí tenemos a la China, que la China prácticamente, yo recuerdo que cuando estaba en la Unión Europea, en las reuniones de la Unión Europea, la China necesitaba millones de direcciones para pasar, o sea, la red nacional eh, académica la querían hacer la red nacional académica, y para eso pedían no sé cuántos millones de direcciones, y con IPv4 ni hablar, se hubieran comido todas las direcciones restantes del mundo. Lo hicieron en IPv6. Por ejemplo, la India, ¿cómo es que se ha desarrollado? La India está muy bajo en IPv6. Lo que pasa es que operadores pequeños que se han creado en los últimos 5 años de servicios móviles, telefonía, han querido obtener direcciones IPv4, pues les han cerrado la puerta, porque no hay direcciones realmente para nuevos desarrollos. Se han pasado a IPv6, han comenzado a estar en esquinas, en supermercados, regalando acceso móvil 3 meses, un año de gratuito, y lanzar sus negocios. Pues hoy en día los pequeñitos operadores móviles de la India se han convertido en los más importantes del mundo. En solo 6 meses, todo lo hacen por IPv6, o sea, sistemas verdaderamente que tienen todas las tecnologías de avanzada. Por eso es que el hecho de no tener suficiente infraestructura debiera ser para nosotros una ventaja, si tomamos en cuenta eso. En fin. ¿Cómo ha crecido el tráfico en el mundo en los últimos años? Como ven, comenzamos por 2017, se tenía 18%, 2018 ya pasamos al 25%, en 2020 estamos en 33% de tráfico mundial en IPv6, y ahora lo hecho es hoy día tomar los datos, estamos a 37.2. Todavía, bueno, está creciendo, como ven, hasta 2012, 2010 no hubo crecimiento, ningún crecimiento. Es reciente, el crecimiento es reciente, y están uniéndose muchos países, muchas empresas, muchas instituciones. Pero el Perú tiene
no está fuera de contexto. Tenemos un decreto supremo y eso se hizo, yo recuerdo estaba invitada a hablar en la Universidad Católica para el 100 aniversario y allí durante el tiempo que estábamos en la conferencia salió el decreto supremo. Fantástico, mucha pompa, mucho todo. ¿Y qué pasó? Que se ha creado este decreto supremo que decía que teníamos que hacer, o sea, que las empresas tenían un año para pasar IPv6. Bueno, ya han visto un poquito los resultados. Además de eso, ¿qué ha pasado? De que prácticamente el IPv4 ha sido declarado histórico por el IETF. ¿Eso qué significa? Significa que siendo declarado histórico, es prácticamente no hay más desarrollos en IPv4 en la IETF, ya lo abandonan y solamente hacen desarrollos en IPv, o sea, estándares, modificaciones en IPv6. Un poquito como le pasó al X25, que como saben era otro protocolo con tanto éxito que no lo dejaron y aún ahora hay aeropuertos, yo trabajé en la cita, aeropuertos en África todavía se encuentran, o sea, no se encuentran conectados aún al Internet, ni a IPv4 ni a nada, siguen en X25. O sea, cuando un protocolo se declara histórico significa está muerto. Eso ha pasado en el 14 de marzo del 2016. Pero ¿qué ha pasado en Perú? En Perú, el decreto supremo del 2017 dice que los objetivos del plan de transición. No existe en realidad un plan de transición. Existe un decreto supremo que ha sacado esta página diciendo de que el diagnóstico, la infraestructura, un poco la parte administrativa, y dentro de los plazos para implementar se ha creado el hecho de que las entidades del Estado. Una cosa primero les digo, no sé si saben, normalmente todos estos decretos supremos que no solamente pasan en el Perú, en Estados Unidos se llaman otra cosa Memorandum de Understanding o algo así, siempre son solo para el sector público, ni siquiera universidades, ni siquiera sector privado. Esto porque varias personas me han dicho, pero en todas las empresas, ¿por qué no están incluidas? No, un decreto supremo, un plan nacional de por ejemplo, el plan nacional de IoT o el plan nacional de inteligencia artificial, es para el sector público. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, lo que ha pasado y ha pasado en Francia y en otros países, que el sector público comienza a crecer, comienza a pasarse a IPv6 y las empresas que están conectadas para obtener información, o sea, una serie de diferentes, ¿cómo se llama?, relaciones que tienen empresa con Estado, academia con Estado, comienzan a ser desconectados o a no tener información, ¿no? Entonces simplemente se les dice, mire, deben ser porque ustedes no se han conectado. O sea, me acuerdo que una vez uno de los directores de la Casa Blanca le dijo a un periodista, no accedo a la información. Le dijo, bueno, por supuesto, debe ser que usted no está conectado al IPv6. Si no está conectado al IPv6 porque no tiene la última información. Esas son las cosas que tiene que hacer el Estado, poner la información más reciente, tratar, o sea, prácticamente provocar que la empresa y la academia pasen, o sea, porque estarán forzados si quieren tener la última información, si quieren conectarse con el Estado, tienen que pasar al IPv6. Esa es la prácticamente cómo se hace el liderazgo del Estado. El Estado tiene un liderazgo, debiera hacerlo, no lo hace. No lo hace de los últimos 50 años, lo siento, no es hoy, ayer ni mañana, son 50 años que no tenemos presidentes que hablan de tecnología o que ninguno, lamentablemente yo soy de la UNI, sí, pero estoy tan decepcionada que ninguno de nuestros presidentes, excepto posiblemente Sagasti, que ha creado esta nueva ley o sea, la ley para lo que trata es o sea, crear el ministerio en vez de tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, o sea, no hemos creado ese liderazgo que normalmente en otros países se asume.
¿Qué ha pasado? Que el plan, aquí le llaman el plan de transición, porque yo he copiado el decreto supremo, es que no existe un plan de transición, existe simplemente el decreto supremo. ¿Y qué les dice? Que les da 4 años, o sea, les daba 1 año para la elaboración del plan de las entidades estatales, significan ministerios, agencias, etcétera. Y bueno, les llegaba a las agencias, porque yo estuve acá en el 2018 y recuerdo que se suponía que las agencias tenían que someter su plan de transición a IPv6, pero no debe ser así, debe ser lo contrario, debe ser que el gobierno hace su plan de transición nacional para regiones, municipalidades, agencias, para todo lo que es público y decirles a ellos cómo van a hacer la transición IPv6. El Estado incluso en muchos países asume lo que es la capacitación, que es la parte más difícil y más costosa de los proyectos. Simplemente se ha hecho el decreto supremo y se le ha dicho a las agencias, por favor, mándenme su plan, tienen no sé cuánto tiempo les dieron para que lo hicieran y como es lógico, algunas dijeron, IPv6, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Y encima, es que hay presupuesto. No, señores, van a tener que utilizar su mismo presupuesto. O sea, no es completamente irrisorio de la forma que es. Yo no sé, yo estoy muy ligada a IPv6, no sé cómo se han hecho los otros decretos supremos, tanto la transformación digital o los otros, cómo se está atacando, pero la forma no es crear, el Estado debe crear una task force nacional, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo están haciendo Francia, como lo han hecho países como la India. Task force nacional, con gente que comprende el IPv6, no con el amiguito de mi amiguito, sino con gente que va a responder y gente que decide y que maneja presupuestos. Esa gente, esas personas deben reunirse cada cierto tiempo y viendo cómo se está avanzando en la implementación de IPv6. Pues nada de eso se ha hecho. Lo único que se ha hecho es contactar y asustar a las municipalidades. Ahorita están en el plan de contactar las municipalidades y las regiones y es lo mismo. Las municipalidades no saben cómo hacer un plan que es IPv6, o sea, no tiene, ¿dónde pueden conseguir un experto? Y se imaginan ustedes si verdaderamente el Estado tuviera los expertos y pudiera dar la capacitación, explicar a todo el mundo lo que va a hacer, porque ya tengo un plan nacional, ¿cuánto dinero se ahorrarían? En estos momentos tenemos a Ausitel pagando a un experto, tenemos al otro tratando de ver qué expertos consiguen. Eso es el plan nacional, el plan de transición de IPv6. Lo siento mucho, pero es así. Entonces, en estos momentos, como les digo, han sido convocados los gobiernos locales, las municipalidades, y se supone que para el año 2022-2023 ya tenemos eh, verdaderamente conectados al IPv6, lo que yo creo que no va a ser posible. En cuanto a las compras, era muy importante, no sé si se ha hecho tampoco. Para mí es difícil, o bueno, yo no vivo en Perú, pero incluso para cualquier persona que vive en Perú, obtener esta información de que las compras que se hacían a partir de 2017 han tenido que ser soporte IPv6, todo, verificación de que si el Estado compra algo, sea IPv6 enable, que sea, o sea, porque en el momento que se pase a IPv6 vamos a tener que reemplazar los equipos. O sea, esto era una cuestión importante, es una política importante. Tampoco sé si se han hecho. Y bueno, esa es la situación de la implementación del decreto supremo por el momento. O sea, por ejemplo, Telefónica está en IPv6, hay otras empresas, sé que bancos y otras están conectados al IPv6 porque tienen la posibilidad de contratar a sus expertos y están pasando a IPv6. O sea, no crean que no hay IPv6 en Perú, sí lo hay, pero
sector público no se está manejando bien y sobre todo cuando ellos debieran liderar. O sea, ya les he dicho mayormente que, o sea, cuáles son los problemas que se encontré. No hay liderazgo de parte del gobierno, no se ha formado una task force nacional, no hay contactos con los altos managers. Los altos managers tienen que saber que es IPv6. Yo recuerdo que cuando íbamos a dar una presentación a no me acuerdo que era una agencia del Estado, los grandes managers nos dicen, sí, 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 vengan nomás, den el training, la capacitación, ya les mando a mis ingenieros. Nosotros yo le dije, no, o sea, a sus ingenieros no los necesito, lo necesito a usted. Yo vengo a su oficina y le vamos a hacer una capacitación de IPv6. No, no, yo no tengo tiempo, eso lo utilizan eso lo hacen mis ingenieros. No es así, tenemos que llegar a los altos. Si yo pudiera darle una capacitación de IPv6 a Sagasti, les aseguro que lo hubiera hecho, porque se necesita que la gente que está más alto en un país entienda que es tecnología, porque ellos manejan los presupuestos, porque ellos tienen que dar el sí para una serie de decisiones. Si tenemos gente que no comprende la tecnología, que solamente se deja la decisión a los ingenieros, perfecto, los ingenieros todos están convencidos, pero ellos no tienen poder ni decisión ni de presupuesto. Necesitamos llegar a los altos managers de vuestras empresas, de las universidades, de todo lugar. Darle a Sagasti, al Congreso. Yo me ofrecí para dar capacitación a Sagasti al Congreso, hasta ahora no me han avisado, pero sería necesario. No ha habido coordinación con las instituciones públicas, o sea, si varias instituciones públicas se hubieran unido, hubieran tenido capacitación, ya se hubiera podido hacer algunos planes, por ejemplo. La mayor parte no sabía de qué se trataba, el presupuesto, no han dado ningún presupuesto, el presupuesto debe ser sacado del mismo dinero tanto de las municipalidades y las regiones, y ellos no han querido hacerlo. La otra cosa que es importante, que no ha habido sensibilización a técnicos y altos mandos, como les dije, no hay un compromiso verdaderamente con el decreto supremo, pero lo que es peor, que algunas entidades han mandado su plan de IPv6 a PCM o sea, quienes han sacado el decreto, esos planes de las entidades no están siendo revisadas. Y yo sé por algunas personas que simplemente hay una copia de un plan a otro, porque como están puestas en la web, o sea, nadie está corrigiendo qué están diciendo en sus planes y si esos planes están bien. No se están revisando. La transición al IPv6 es verdaderamente la oportunidad para poder realizar, limpiar, rediseñar vuestras redes. Se necesita un plan nacional de transición a IPv6. No se necesita 50.000 planes de cada municipalidad, se necesita un plan. ¿Cuáles son las posibles fases por las que se debe pasar? Capacitación y sensibilización, parece mentira, la sensibilización es muy importante porque explicamos a las personas el por qué, para qué, y en realidad esto no es un gasto, es una inversión, como lo decimos con la educación, como lo decimos con todo. Se trata de la infraestructura de Internet. Hoy en día sin Internet no podemos hacer nada, la gente trabaja en su casa, los hospitales están trabajando a través de postas médicas conectadas. Es que no hay vuelta que dar. Conectividad IPv6 se tiene que contratar y ver qué clase de conectividad, qué operadores hay, plan de direccionamiento, eso se hace junto, o sea, la parte técnica de la empresa o de la institución con el consultor, la evaluación de la migración, qué partes hardware y software van a pasar y qué otros ya no pasan, porque hay muchas cosas que, incluso redes que van a ser descartadas, que no van a pasar. Es que porque
una empresa o una institución tenga una red que es importante para ellos, pero que nunca pasó verdaderamente al Internet o que no tiene los estándares, pues lo dejamos morir allí. En algún momento se tendrá que crear en IPv6. O sea, se necesita poder de decisión en todos estos y gente que conozca bien las redes de las empresas. Se comienza por la configuración de enrutamiento, todo en discusión antes de hacerlo, migración de servicios aplicativos, qué aplicaciones van a pasar y cuáles no, que es mejor no la migración de hosts y una evaluación general de de toda la red. Yo quiero hablarle, o sea, no sé en qué momento me paras, Julio. Yo voy a seguir hablando de las cosas de IPv6 Only. Es una cosa muy importante porque ha sido el gobierno de los Estados Unidos que ha hecho, como les digo, su migración o su transición en 15 años. La transición comenzó en el 2005. El gobierno americano y tomó esa decisión en realidad porque China ya había pasado en el número de direcciones IPv6. Hay una estadística de qué países están consumiendo más direcciones IPv6. Nosotros estamos muy bajos en eso. Tenemos que contactar con LACNIC, la organización regional, para obtener las direcciones. Entonces fue una cosa que empujó a los Estados Unidos el hecho de que China comenzaba a ser bastante, o sea, comenzaba a tomar clase el liderazgo en direcciones IP, porque si ustedes se imaginan y se acordarán, el liderazgo y la mayor parte de direcciones IP en IPv4 fue los Estados Unidos, prácticamente. El resto del mundo tuvo parte, pero fue los Estados Unidos. Y aquí pasaba lo contrario, que China estaba tomando un liderazgo ya desde el año 2005, así que eso empujó a los Estados Unidos de pasar al IPv6 como país. Del 2005 al 2008 se hizo la planificación. Se dan cuenta lo importante que hacer una planificación. Nosotros será un poco más corto porque la planificación de Estados Unidos es enorme, es el centro de la Internet. Estados Unidos no paga por obtener Internet, somos todos los países del mundo que pagamos para mantener esa infraestructura enorme. Entonces era un trabajo bastante grande. La planificación duró 3 años para hacerlo, donde adoptan IPv6 para todas sus redes troncales, fomentando el desarrollo comercial. O sea, a pesar de que era un plan Estado, siempre fomentando el desarrollo comercial, que es el desarrollo del país. De 2010 más o menos se comienza la transición a IPv6. Ellos no tienen decretos supremos, pero tienen los memos, los memorándum de understanding, que es el primer memo en 2005, el segundo memo en 2010, que comienza Estados Unidos a implementar el IPv6 nativo. O sea, Estados Unidos siempre se ha preguntado, porque como ustedes saben, hay dos formas, hay una en realidad y otra que ha sido creada a partir del 2010. Uno es el Dual Stack. El Dual Stack significa que las redes IPv4 y IPv6 van a caminar juntas 5 años, 10 años, 20 años, de acuerdo al proceso de transición de cada país. Entonces, ¿cómo se llama? Los Estados Unidos comenzó con su transición, pero ya con la idea, yo creo que ellos habían desarrollado la idea de que no irían a hacer el Dual Stack, porque el Dual Stack, vamos a ir a Dual Stack y después con el tiempo vamos a pasar a IPv6. Estados Unidos quería pasar directamente, y yo creo que en estos momentos muchas organizaciones de estandarización, yo estoy trabajando o soy miembro de la ETSI de europea, que están tratando de ver de que se elimine esa parte, que el Dual Stack quizá no se lleve a cabo más, porque el Dual Stack tiene 20 años, se creó en los años 2000 por la IETF, y entonces no ha cambiado nada. Ahora, lo que cambia es que para hacer el Dual Stack necesitamos
direcciones IPv4 y direcciones IPv6 para poder hacer ese intercambio IPv4 y IPv6, pero no hay más direcciones IPv4. Incluso en el 2018, una organización, que puedo decirla, supongo ya pasó, no lo ha hecho, la ONP, trabajamos con la ONP, y ellos quisieron obtener direcciones IPv4 y la ACNIC contenía decir que tenían muy pocas direcciones. ¿Qué va a pasar cuando todo el Perú comience a pasar al IPv6? No hay de dónde sacar. La cosa es tiempo. Si no lo hacemos ya, cada vez vamos a tener más dificultades para hacerlo. Porque la mayor parte de empresas, eso es lo que yo no me había cuenta antes, que instituciones no tienen direcciones IPv4, son sus operadores que le dan las direcciones a las empresas o entidades públicas, y cuando ellos necesitan para pasar al IPv6, a menos que uno siga colado con el operador, va a tener que comprar direcciones IPv4. ¿De dónde si no hay? O sea, cada vez se hace un poco más difícil la transición. Tenemos que tener en cuenta eso. En el 2014 el gobierno actualiza sus servidores y servicios públicos y comienza a operar IPv6, pero es en el 2015, porque en el 2010 ya los grandes expertos del mundo comienzan a ver que había la posibilidad de pasar al caso IPv6 only. Y 2015 Estados Unidos lo adopta, prácticamente a partir de 2015 hasta hoy, todo lo que ha hecho fue la migración al IPv6 only, que tiene dificultades, que no es simplemente pasar a esa posibilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a IPv6 only, que necesitamos interactuar con el mundo, que es IPv4, no podemos cortarnos el mundo. O sea que hay una serie de interfaces, una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta, sobre todo para el DNS, para NAT, o sea, para las direcciones, enrutamientos, o sea, no es tan fácil pasar directamente IPv6, y eso es lo que en estos momentos la mayor parte de organizaciones de estándares están viendo, cómo el mundo podría pasar IPv6 only sin pasar por el dual stack. O sea, esto es la gran enseñanza de la transición de IPv6 en Estados Unidos, que prácticamente ha dejado saltar esta cosa que decimos, ¿no? En 20 años la IETF debe modificar un poco la forma de transición. Y para eso, o sea, no sé cómo estoy con el tiempo, Julio o Armando. Sigue nomás, Rosita, sigue nomás. Ok, Está interesante. ok. Entonces, hay que pensar que es Internet de las cosas, es prácticamente Internet y las cosas, y IPv6 están casados, un matrimonio. ¿Por qué? Porque Internet de las cosas necesita tantas direcciones para conectar sensores, edificios, no sé, toda clase de cosas, incluso gente, porque Internet de las cosas no significa que conectamos solamente equipos, pero también conectamos gente. Por eso es la dificultad de Internet de las cosas y de la necesidad de la seguridad en todos estos sistemas. Los expertos predicen más de 50.000 millones de conexiones del IoT en el 25. De repente, o sea, COVID nos está dando muchas sorpresas en muchos lugares, en muchas cosas, sobre todo en tecnología. Quizás sean más, quizás sean menos, pero una cosa importante que sacó McKinsey es que el 40% de este crecimiento en Internet de las cosas podría generarse en economías emergentes. Nosotros vamos a generar esos negocios, pero es posible que otros países lo vayan a ganar el dinero con esta generación de las necesidades de los países emergentes. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué siempre tenemos que necesitar de los otros para, o sea, para esta clase de cosas? Hoy en día la tecnología ya no es como hace 50 años, que necesitaban fábricas, inversiones enormes.
La UNI y varias universidades están haciendo proyectos ya con las municipalidades en Internet de las Cosas para el riego, por ejemplo, de parques, de jardines. Me contaba una persona que está trabajando que antes que pasara esto, la municipalidad de Miraflores tenía una persona que iba a tocar la tierrita del jardín del parque y decía, no hay agua. Entonces llamaba por teléfono, tienen que venir a pasar a regar esta parte. Y las personas, o sea, ya se creaba empleo a la persona que iba a verificar, a la persona que iba a regar, etcétera, todo lo que era el management. Hoy en día están haciendo ya o sea, el riego de los parques tanto en San Isidro como en Miraflores, a través de Internet de las Cosas, poniendo sensores. No es una cosa nada del otro mundo. Comenzar por proyectos de esa forma. Tenemos que comenzar a pensar en ciudades inteligentes. Lima es una ciudad de 11, 12 millones de habitantes. ¿Hasta dónde podemos crecer sin tener las facilidades de las tecnologías? La inteligencia artificial está del otro lado creciendo mucho. COVID le ha dado la posibilidad de crecer enormemente. Como ustedes saben, la inteligencia llevada a cabo por algoritmos y máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano y a veces más inteligente, porque ese es el objetivo final, es llegar a una inteligencia superior. En Suiza, en la Universidad de la EPFL, que es la segunda más importante, porque siempre, como ustedes sabrán, en Suiza hay 3 regiones, alemana, francesa, italiana. Yo vivo en la zona francesa. Entonces, estas universidades han obtenido dinero de la Unión Europea para hacer un cerebro humano, o sea, llegar a replicar un cerebro humano. Y esto es parte de la inteligencia artificial. No se necesita replicar un cerebro humano ahora, pero se está utilizando mucho, sobre todo cuando se percibe el entorno, se realizan acciones que maximicen las posibilidades de un objetivo clave, integran mecanismos de analítica de datos en prácticamente todas las aplicaciones, impulsa sectores de la industria, sobre todo las hace más eficientes e inteligentes. O sea, no se trata ya de tecnología, pero de procesos y tecnología. Entonces, desde la predicción, la logística, o sea, tener información en tiempo real para hacer decisiones que son tan importantes, por ejemplo en agricultura, que digan mañana o la próxima semana va a llover toda la semana, o el precio del mercado ahora está así, pero mañana va a ser diferente. Esas informaciones de tiempo real son las que nos trae tanto el IoT como la inteligencia artificial. O sea, el IoT permite traer la información, tener esos largos big data, y la inteligencia artificial es de la analítica. De hecho, tenemos que pensar que las universidades tienen que ponerse, que crear diferentes, o sea, no sé si es universidades o quizá institutos. Necesitamos nuevas carreras se están abriendo, sobre todo en la parte de analítica, en la parte de programación, en la parte de automatización. Es que las universidades peruanas, la UNI y otras universidades, o sea, públicas y privadas, están tratando de hacer esta evaluación del futuro. Hoy en día el COVID está dando la posibilidad a los países y a las instituciones, la Unión Europea y todos, de prácticamente limpiar, rediseñar, lo mismo que les he dicho para IPv6. ¿Qué va a pasar con Perú en los próximos años? Es que vamos a seguir viviendo de la agricultura, viviendo de qué. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil para estos tipos de estudios, pero necesitamos hacer una reevaluación de nuestro futuro. Todos lo están haciendo. La salud es algo que definitivamente une las prioridades de la mayor parte de países. Supongo que será del Perú también, pero el hecho de juntar cabezas pensantes y que tratemos de hacer un plan, o que se trate de hacer
O sea, ver el futuro del Perú es lo que están haciendo la mayor parte. Y estas cosas están produciendo con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ha ido más lejos. O sea, eh, el hecho de pasar la vacuna de ser hecha en 9 años, pasar a 9 meses, eso ha sido gracias a la inteligencia artificial. Porque lo que explicaba una persona de que cuando comenzaron a hacer la vacuna, tenían cero data sobre los efectos de vacunas para pulmonares, o sea, para enfermedades del pulmón y todo, no tenían data. En 6 meses han logrado recolectar enorme cantidad de data. Gracias a ese análisis de esa data durante estos primeros 6 meses del 2020, lograron dar resultados para tener las vacunas en 9 años, porque normalmente estas vacunas se prueban, o sea, se establecen grupos y todo, pero a través de la inteligencia artificial no han necesitado de tener todas estas personas. Quizá los resultados no han sido, o sea, vemos que las vacunas no están en su óptimo, pero se ha logrado un milagro de 9 meses a 9 años, o de 9 años a 9 meses, perdón. O sea, las mayores barreras es sobre todo la toma de decisiones, la planificación y el monitoreo, que es nuestra falta de datos en tiempo real. Ciudades inteligentes, ni qué decir. Rosa, disculpa la interrupción. Solamente para hacer un control de tiempo, como estamos cerca de las 11, no sé Sí, cuánto tiempo más calculas tú para que... 5 minutos, me paso ya casi a los puntos más importantes rápidamente. Ya. Y de paso también le damos tiempo para algunas consultas Sí, como quieren hacer los asistentes. por eso les preguntaba. Ya, muy bien. Entonces, seguridad, tenemos que pensar en la seguridad para todos los sistemas. Hoy en día están atacando hospitales en Europa, han atacado centros enormes en los Estados Unidos pidiendo, reclamando dinero, pero lo peor que está ocurriendo en Europa, que durante el COVID, el peor momento de COVID, hospitales han sido atacados. ¿Por qué? Porque simplemente los sistemas de seguridad, los sistemas de información de los hospitales, nunca se pensó que alguien los pudiera atacar. Por lo tanto, no había seguridad. Ahora, la seguridad la hemos comenzado a pensar porque la gente está haciendo teletrabajo y gente que trabaja en los bancos está sacando información, accediendo a información de la banca. Y yo en mi casa no tengo un sistema súper seguro, a lo que sí lo tenemos en la oficina. O sea, tanto el Estado, la empresa, los ciberataques están a la orden del día, no respetan más nada. Tenemos que pensar en sistemas, en nuevos sistemas desde el día 1, tener sistemas de seguridad en todos los niveles. La inteligencia, la IoT está yendo a todas las áreas de la industria. Ahí tenemos en agricultura que se están regando ahí en riegos con GPS, o sea, se riegan solamente las partes que son necesarias. Se fertiliza solamente las partes que son necesarias. O sea, se ha llegado a una tal... o sea, llegado a un tal detalle en todo esto que verdaderamente utilizar drones para los sistemas de desastres naturales que nos envíen en tiempo real cuáles son las necesidades, qué ha pasado en unas inundaciones. Tenemos los carros autónomos y los carros autónomos no es algo que, o sea, se están comenzando a utilizar ya en Europa con bastante frecuencia. Todavía a ser probados, porque un carro autónomo no necesita solamente que el carro tenga todas las facilidades de las tecnologías, pero necesitamos autorrutas que estén conectadas, que puedan intercambiar información con el auto, con el bus. O sea, ¿cuándo llegaremos a eso? Tenemos que comenzar por algo. En la parte de medio ambiente se está filtrando y se está conociendo, por ejemplo, los valores de limpieza del oxígeno, del aire, etcétera. Estamos en todas las áreas. En la minería es increíble, tanto la automatización como el Internet de las cosas se están utilizando mucho en minería. Tendríamos que seleccionar cuáles son nuestras industrias claves.
Los chinos fueron los primeros que utilizaron la inteligencia artificial para diagnosticar el COVID en la China a principios de COVID. Ellos comenzaron a transformar sus sistemas que detectaban cáncer, lo convirtieron a tomografías que computarizadas del pulmón. O sea, ellos han utilizado todo el tiempo, desde el día 1, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, o sea, la tecnología para luchar contra COVID, y han tenido muy buenos resultados. Una cosa que tendríamos que hacer en el Perú, y estoy trabajando con alguien de Brasil, que se establecieron las postas médicas, y en Perú lo sé de ciencia cierta que a una persona que tiene 80 y tantos años, o sea, 90, algo así, la madre de una amiga que fue a la clínica, no la han aceptado en Lima, no la aceptaron, le propusieron la teleconsultación, la familia se opuso, pero después tuvieron que regresar a casa con la enferma y se le hizo teleconsulta durante una semana. La señora, no se imaginan que está de lo más agradecida, nunca tuvo mejor atención. La señora se salvó, estaba muy mal, o sea, le dio COVID a una persona de 90 años. O sea, lo mismo me han dicho los brasileños, la cantidad y el porcentaje de vidas salvadas con estos teleconsulta. Tenemos que implementar, pero no solamente implementar, necesitamos legislación, cambiar legislaciones. O sea, yo estoy hablando de IPv6 y me paso a todas estas aplicaciones, porque sin el IPv6 no vamos a poder tener estas aplicaciones. La robótica habilitada para la inteligencia artificial, o sea, todos los sistemas digitales, yo creo que sobre todo en la parte de negocios, las empresas, los bancos, tenemos que pensar mucho en eso, que realmente IPv6 es la clave. IoT y inteligencia artificial necesitan de IPv6. Sin IPv6 no van a ir muy lejos. IoT y IPv6 son más relevantes para las regiones pobres del planeta, los países emergentes, porque no tenemos demasiada infraestructura y vamos a poder trabajar e implementar nueva infraestructura para la mayor parte de entidades. La brecha digital se hace cada vez más larga. Tanto Naciones Unidas como las organizaciones mundiales están muy preocupados, porque de un lado COVID ha hecho que la tecnología crezca enormemente en los países desarrollados y que no crezca debido a problemas económicos, de visión, de liderazgo en los países menos desarrollados. La falta de conocimiento, si no vamos a tener capacitación en IPv6. IPv6 es diferente de IPv4. El que sabe IPv4 no va a llegar a IPv6. Necesitamos ver conocimiento, necesitamos ver consultores. Es que el Estado podría tener una política de traer expertos para grupos de personas, porque si cada uno hace lo que está haciendo en IPv6, cada entidad está contratando su consultor, eso es carísimo realmente. Y además, cada consultor tiene diferentes áreas, o sea, no sé qué va a ser una mezcla, una ensalada. Las instituciones tienen que lidiar con la buena gestión de datos, o sea, bases de datos en el Perú, cuáles tenemos, cuáles son los bases de datos para salud, para educación. Necesitamos trabajar con datos y con analítica. Los marcos reguladores no están preparados para crear nuevas políticas. Sin soporte científico y tecnológico no hay Perú, no hay avance. Se necesitan concretar las alianzas. No debemos trabajar separados. No, en la UNI o en algunas universidades, a veces cuando hay un proyecto, por ejemplo, de ciudades inteligentes, se creen que solamente la facultad de electrónica es la que va a desarrollar el proyecto. Pero ¿qué pasa con las facultades civiles, con la facultad de economía,
todos tienen dentro de los nuevos proyectos realmente, o sea, todas las áreas tienen que decir algo, incluso la parte legal, porque necesitamos nuevas leyes, nueva legislación. La robótica y la automatización van a destruir el doble de los empleos que puedan crear, pero recuerden que vamos a llegar a un momento en que se va a invertir. Estamos en un momento de cambios. Nos surge un plan nacional de transición IPv6, no solamente un decreto supremo, nos surge un plan nacional de transición. Ya se ha creado, no sé si saben, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial y se ha instalado en PCM el Instituto Estratégico de Inteligencia Artificial junto con el país de Corea. Es que va a pasar, se va a hacer, es que, o sea, hay muchas cosas que se empiezan y no se llevan a buen final. Creará empleos y mejoras económicas, necesitamos adoptar. Verdaderamente, no es que digamos que lo vamos a hacer o no, se necesita una decisión de las empresas y de las entidades públicas. Vamos a ir, tomar la decisión y comenzar a planificar. Concretar alianzas nuevamente, capacitación es súper importante. Tenemos que comenzar a invertir más en I+D+I. Y el gran reto es mantener una perspectiva de transformación digital de la industria en un contexto digital. O sea, estamos yendo a una transformación digital y yo no veo la planificación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosita. Te agradecemos mucho a nombre del TDD. Vemos que tenemos muchos invitados que son externos al TDD, pero de todas maneras todos son bienvenidos. Interesante tu charla, la verdad que nos da una perspectiva bastante interesante, sobre todo me quedo con las últimas conclusiones de que tenemos que estar unidos, tenemos que hacer alianzas para poder lograr la transformación. Y el TDD está en ese camino realmente, tratar de hacer también una alianza para ver de implementar a nivel nacional lo que es la transformación digital. Y estas cosas, todas estas tecnologías no deben ir separadas. Eso hemos conversado también contigo, Rosita, que es importante andar de la mano. Bueno, tenemos muchos invitados, no queremos quitarle más tiempo, pero seguro algunos quieren hacer algunas preguntas. Los integrantes del TDD que quieren hacer preguntas, bueno, ya lo conocemos. Los que no son del TDD, sí nos gustaría que se identifiquen más o menos su centro laboral, la actividad a que se dedican actualmente para poder formular la pregunta. Armando, por favor, te voy a pedir que hagas la moderación de las preguntas. Sí. En el chat ustedes pueden encontrar cuando abren la pantalla de personas, de los participantes, una manito, por favor, pueden ahí presionar para poder darles la palabra. Muchas gracias. Sí, voy a aprovechar a hacer también un comentario. Bueno, mi nombre es Armando Mejía, para aquellos que no son de la comunidad y no me conocen, soy secretario del TDD. Gracias, Rosa, por la presentación, por la charla. Gracias. Yo he trabajado cerca de 20 años en el grupo Telefónica, en el área de empresas, y recuerdo mucho cuando estábamos viendo el proyecto y nos pidieron una red de alta velocidad entre 3 universidades, Católica, la UNI, era el proyecto de la red Clara, exacto. Y ahí fue la primera vez que escuché acerca del IP versión 6, ¿no? Y el protocolo iba a ser IP versión 6, ¿no? Entonces, ha pasado bastante años, no sé qué tanto se desarrolló Clara y qué tanto ayudó al impulso de la IP versión 6, pero sí en tal caso me gustaría comentar, dado el tiempo que ha transcurrido, de tu punto de vista y estando próximo a un nuevo gobierno, ¿qué debería hacerse? Es decir, ¿cuáles son los 3 primeros pasos que hacer si queremos avanzar y destrabar algo en y poder impulsar esta transformación, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que primeramente, sea el gobierno que venga, tiene que estudiar la situación realmente. Yo creo que si hay algo que ha pasado, realmente las cosas no han pasado en vano. En el Perú, hoy en día se habla, los políticos, los congresistas y mucha gente quizá no sabe mucho, pero ya sabe que la tecnología y que sin ciencia no hay futuro. Y para eso le doy quizá un pequeño guiño al doctor Modesto Montoya, que, o sea,
sea lo que fuere, soporte a quien soporte. Para mí, él ha tenido un gran papel que ha logrado hacer que la gente hable tecnología, tanto en el Congreso como los candidatos presidenciales, y tenemos varios, dentro del Congreso, varias personas que conocen. Yo creo que tenemos más conocimiento de tecnología y la información. Lo que necesitamos es entrar y verdaderamente crear, o sea, esa perspectiva de que primeramente se decida cuáles son nuestras, o sea, qué es lo que necesitamos para llegar a ver, cómo queremos ver al Perú en el 2030 y en el 2050. Yo sé que hay una agenda, una agenda digital, yo sé que hay otros planes, pero no, tenemos que reunir a expertos. En el Perú hay muchos expertos, o sea, no tenemos que traer solamente gente del extranjero. Eso es lo que a mí muchas veces me llama la atención, que las empresas no le tienen confianza a las universidades, y tendríamos tanto universidad o expertos de las empresas. En las empresas tenemos muchos expertos. Poner junto a un grupo de expertos sin necesidad que tengan color ni nada de política, la política es maléfica verdaderamente, que se pongan a ver cómo queremos que el Perú vaya al 2030, al 2050, y hacer un buen plan, una planificación, ver lo que está hecho y lo que no está hecho y lo que falta, y poner un buen presupuesto para hacer todos estos desarrollos. Estamos atrasados, muy atrasados, y necesitamos verdaderamente planificar, reunir a los expertos, ver qué es lo que queremos hacer y decidir. Esto es una inversión. Estamos invirtiendo para el futuro. O sea, para mí, como te digo, es reunir expertos, tomar la decisión, sobre todo el gobierno que entre, que tome la decisión, que la ciencia, la tecnología es importante. No es importante para simplemente ser mencionada y por ser una comunidad de conocimiento, es para desarrollar al Perú, para desarrollar al país. Ver las prioridades, capacitación. Yo, si fuera verdaderamente presidente mañana, digo, perfecto, necesitamos capacitación en tales áreas. Así lo hicieron los países asiáticos. Capacitaron a la gente, pero así en masas, capacitación, hasta inglés les daban, porque sabían a dónde querían llegar en 10 o 20 o 50 años. En fin, no la hago más larga. Gracias. Gracias. ¿Alguna consulta de los participantes? ¿Algún comentario? Hola, buenos días. Acá Sí, Willy Bewerman. Adelante. ¿Qué tal, Rosita? Antes que nada, mi agradecimiento y felicitación por la forma en que has realmente dedicado tu tiempo para llegar a estos tiempos, valga la redundancia, con un gran avance en diferentes sitios. Lamentablemente, y como se ha mencionado, en el Perú por diferentes circunstancias no ha sido posible ir a la velocidad que se necesitaba. Y esta pandemia ha exigido y exige que esto tiene que acelerarse, porque de lo contrario no vamos a estar en la capacidad de usar las tecnologías que van a justamente permitirnos luchar contra la misma pandemia. exacto. De manera que conozco de algunos planes respecto a lo que podría ser el futuro en cuanto al término transformación digital se menciona, pero definitivamente para poder aprovechar al máximo la tecnología actualmente existente, como la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain, etcétera, etcétera, es urgente pues esta IPv6 Sí. que sea una realidad. Uh-huh. No sé si haya planes para adelante, pero lo que sí sé es que hay trabajos que se han hecho para ver la forma como actuar ya en lo que se denomina la transformación digital a la gestión pública. Es una lástima realmente que todavía estemos usando cosas de años atrás para
la gestión en las municipalidades o en las regiones y en la misma gestión pues, ejecutiva, legislativa, etc. ¿Qué hacer, Rosita? ¿Qué sugieres tú para que realmente las ideas y los programas que ahorita se pueden estar vislumbrando en transformación digital sean una realidad? No voy a decirte a la velocidad que ya está Uruguay, pero por lo menos hacer una buena visión, no digamos para el 2026, pero por ejemplo 2026 con trampolín al 2030 o cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Como decía anteriormente que me mencionaron la Red Clara y yo también fui parte de ese proyecto, incluso a los integrantes de la Red Clara les dieron un bodoque de direcciones IPv6 para que se conectaran y los dieron para las universidades de Perú. Simplemente no se hizo nada. O sea, esa desidia de los políticos de no hacer caso, de no, mismo los gobernantes de las universidades, le digo los gobernantes, pero son los que dirigen, no piensan, yo de verdad lo primero que es unas alianzas estratégicas. Aquí estamos en TDD, yo creo que TDD tendría que empujar porque hayan esas alianzas estratégicas, tener expertos, tener gente en cada lado. ¿Por qué las municipalidades y las regiones devuelven dinero y no están construyendo nada? Tenemos una red dorsal que a nadie le importa, verdaderamente a nadie le importa que no funcione. A nadie le dicen nada, o sea, realmente estas cosas debieran ser penadas. Si alguien ha cometido un error, si un doctor comete un error en una operación, va a ser verdaderamente penalizado, pero en cosas banales como la tecnología no hay nada. Para mí, sigo diciendo, necesitamos expertos, identificar a los expertos. Los hay en Perú, en empresas. Tú mismo, Williams, sigues trabajando en tecnología de la información y muchos de los que estoy viendo aquí presentes trabajan. Yo creo que cada empresa, tenemos que tomar la responsabilidad. Ya no tenemos que pensar en política, necesitamos construir el país. ¿Ustedes se imaginan si seguimos en este camino? Vamos a estar al alcance de África. Discúlpame, África, que te mencione, pero la diferencia, el gap digital entre los países ricos y pobres es inmenso ahora. O sea, verdaderamente todas las organizaciones están pensando cómo acortar ese gap digital. Comencemos por capacitaciones. Se va a hacer IPv6. Ahora, dentro de la transformación digital está incluido IPv6, está incluido las tecnologías. La transformación digital es el todo. Debiera planificar eso, cómo se va a tomar cada caso, pero al final de cuentas IPv6 es la base y a partir de allí necesitamos expertos en todas las áreas. Yo creo que se han hecho muchas presentaciones en muchas organizaciones, TDD una de ellas. Ya tenemos expertos, tener una lista de expertos, de gente que pueda comenzar a participar, a trabajar, a ofrecer su tiempo, a ofrecer su saber para comenzar a hacer una buena planificación. Sin planificación no vamos a hacer nada. No podemos, por ejemplo, conectar algunos sistemas, que un banco tenga de inteligencia artificial, el otro no tiene nada, o sea, necesitamos que todos trabajen juntos. O sea, no podemos seguir que hayan solamente elementos aislados, islas. No queremos islas, queremos trabajar juntos. Para lo cual sigo creyendo que ¿cómo se llama? Reunir a la gente, o sea, hacer reuniones estratégicas, pero no solamente a nivel nacional, en las universidades. ¿Por qué no colaboramos todos los grupos? ¿Por qué no colaboramos los docentes de electrónica con los de arquitectura? Se hablan, necesitamos comenzar a trabajar juntos. De verdad, en el mundo
es el trabajo colaborativo lo que se está hablando más. Si no hacemos un trabajo colaborativo, yo creo que no vamos a llegar a nada. O sea, estrategias, hacer planeamiento, estrategias, trabajar juntos, verdaderamente trabajar en tener especialistas de todas las áreas y ver que las universidades, estamos olvidándonos de universidades y los técnicos. Si no tenemos, o sea, buenos planes, buenas agendas. Es que en las universidades estamos hablando de blockchain o IPv6, todo. Tenemos que verdaderamente tomar el tiempo de una reflexión nacional. Yo no creo mucho en las agendas que he visto, una reflexión nacional, cómo atacar el problema y qué hacer para 2030, tener objetivos claros, aunque sean pequeños. Gracias. Un comentario más adicional, Rosita, ya que lo acaba de mencionar. El dato actual es que 3 al 4% de la red dorsal solamente está explotada. Exactamente. ¿Y cuánto se ha gastado? ¿Cuánto tiempo ha tomado? Y parece que se va a resolver el problema, el contrato o el acuerdo con la Azteca. Así que estamos nuevamente al inicio del camino. Vamos a tomar más tiempo y más dinero resolviendo un problema cuando podríamos estar haciendo, o sea, realmente es un problema en vez de que sea una solución. Bien. El señor Ricardo Berry quiere hacer un comentario. Por favor, la conexión de la comunidad, como pidió Julio, si se puede presentar para conocerlos. Adelante, Ricardo. Muy buenos días o buenas Hola, tardes. Ricardo. Gusto verte, Rosita, después de algunos meses de separación. Sí. La pregunta es de que todo lo que tú planteas se plantea en un base de una sociedad perfecta, o sea, una sociedad honesta. Acabo de enterarme que el día de hoy el Papa ha despedido a un cardenal por corrupto, por manejo impropio de dinero. Y en el Perú, pues eso no es tampoco cosa rara. Y a nivel planetario, ya sea en el Sahara, ya sea en el Perú, hay mucha corrupción. Y todos estos proyectos de tecnología conllevan a una fila de vendedores o tecnólogos o charlatanes que van por todo el mundo también queriendo vender pseudo tecnologías o pseudo soluciones. Y bueno, picamos muchas veces el anzuelo porque el técnico a veces en ese sentido es ingenuo. El técnico es 2 más 2, 4 y no sabe que le están haciendo el truco de los 3 cubiletes con la moneda escondida. Entonces, ¿cómo podría ser que en el conjunto el proyecto sea viable? Porque para que eso funcione tiene que hacerse pasito a paso a una velocidad adecuada de acuerdo a las capacidades tecnológicas, financieras e intelectuales. Por ejemplo, consideremos que nuestro Perú ha tenido ahorita una explosión de teleenseñanza a distancia, pero se dieron cuenta luego de que no había cobertura en la Puna para darle clases vía remota a nuestros ciudadanos más deprimidos y más retrasados. Estoy seguro que lo mismo con tu experiencia ocurre en la zona del Subsahara, que también creo que conoces, o las zonas pues perdidas de la India o de Birmania, Tailandia, etcétera, o al mismo Afganistán. Entonces, ¿cómo podría ser que la parte buena de la humanidad pueda ganarle a la parte corrupta, que está ahí al costado? Esa que está siempre al costadito, que no nos damos cuenta, pero está ahí. Es el carterista que va en el subterráneo y te roba la billetera y no te das cuenta. El proyecto sería cómo asegurar que el engranaje que debe funcionar en este caso mecánicamente, con un buen servicio de servomotores, para que no se, o sea, como una buena caja automática y no se malogre. ¿Cómo hacemos para que entonces el tecnólogo ayude al resto de la humanidad que no es tecnóloga, o sea, el ama de casa común, un veterano jubilado como yo que ya no tiene ingresos,
que debería tener algún sistema de cobertura médica a distancia, que podía consultar, por decir, a un cardiólogo sin tener que salir de mi casa, o el caso de otras personas, ¿no?, que tienen otras limitaciones físicas. Algunas, como son gente de mucho poder económico, sí tienen esas facilidades, pero son gente como, por decir, tenía entendido que a Rockefeller le hicieron 2 trasplantes de corazón, ya murió hace un par de años, pero el poder económico le permitía a ese señor hacerse 2 trasplantes de corazón. Pero sabemos que Quispe, Mamani, Condori, Yupanqui, etcétera, esos no tienen acceso nada más que a la fosa común, con suerte, y si no, que se los coman los buitres. Bueno, la idea es esa, ¿no? ¿Cómo hacer que el mecanismo funcione? ¿No? Ya no tanto porque los políticos son todos cortados por la misma laya, porque si no, no serían políticos. Los políticos no son algo así tan seguro. Es como decir, voy a confiar en Tatán, voy a confiar en Cariti Tirifilo, ¿no? O voy a confiar en el presidente Echenique, que repartió la fortuna del Perú. Bueno, es un reto la pregunta y espero que puedas darnos, aunque sea una luz, o sea, una pequeña luz como una luciérnaga, pero que es importante para poder ver la salida de este túnel tecnológico. Cariños. No, digamos que no es una pregunta de tecnología, pero yo creo que la tecnología puede ayudar, sobre todo en la parte de transparencia, ¿no? Los sistemas y gobierno donde los políticos, la gente tienen que publicar presupuestos, qué han gastado, qué no han gastado y por qué no han gastado. Yo creo que hay herramientas para hacer, ¿cómo se llama?, transparencia. Incluso la ética, ¿no? O sea, que ver qué personas tienen derecho a gastar esto o lo otro, pero es más que nada, yo creo que ahorita nos estamos reunidos un buen grupo de personas que estamos tratando de ver qué podemos hacer por el Perú y lo estamos haciendo muchos enseñando. Mira, lo del COVID ha desatado una gran cadena de proyectos. Hay proyectos que veo que están enseñando a profesores de colegios públicos las tecnologías más avanzadas. Son jóvenes y que pasan rápidamente a sus profesores. ¿Y cómo pagan esa enseñanza? Enseñando a otros. Está pasando ahorita, en este momento. Y se llama Julio, y ellos lo conocen, Docente.30. Hay otros grupos que están haciendo otras cosas. O sea, ya yo creo que despejarse un poco, cuando uno dice que el Estado me pague o que el Estado haga tal cosa, yo no levanto ese papel que el Estado envíe a alguien. Yo creo que tenemos que educarnos nosotros. ¿Por qué el Estado tenemos que esperar toda la vida del Estado? No debiéramos esperar nada. Si no actuamos hoy en día, no vamos a llegar a nada. Yo te digo, el ejemplo de estas personas que nadie paga nada, enseña a los otros, y comenzaron con algo así, con 10 alumnos en marzo de 2020, ahora tienen casi 3.000 de la gente que está trabajando. Yo misma me trasladé al Perú en muchas cosas y he estado apoyando. O sea, si todos apoyamos un poco, no esperemos del Estado cosas. El sector privado y la sociedad civil puede construir cosas, y yo creo que así daremos el ejemplo a nuestros políticos de que verdaderamente, si ellos siguen robando y siendo corruptos, pero de todas maneras habría que exigir que se pongan esas herramientas que dan la transparencia, que todos deben decir, sobre todo en las regiones, las municipalidades, que hay tanta corrupción, o sea, sobre todo en las regiones, diría yo, que sí, o sea, ponerles y obligarles a utilizar herramientas de transparencia y ética. Además, tengo mucha confianza en los peruanos del mañana. Lamentablemente, nuestra generación no ha sabido comportarse, pero yo creo que los peruanos de mañana van a tenerle más amor a su patria. Ojalá. En fin, gracias. Solamente para complementar, creo que es importante lo que menciona Rosita, y ha mencionado también el tema de la educación.
Y efectivamente eso tiene que ver mucho, la transformación tiene que ver mucho con la educación. Es decir, tiene que ver con la transformación de las personas, más que tecnología. Tecnología tenemos, podemos desarrollar tecnología, no tenemos mayor problema para eso, y creo que en el Perú hay suficiente creatividad y suficiente capacidad para poder hacerlo. Sin embargo, lo que tenemos que transformar son las personas. Efectivamente, ahora vemos una realidad bien complicada, ¿no? Los políticos, el Estado que está básicamente contaminado prácticamente por una gran cantidad de corruptos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar la educación. Y la educación, viendo el ejemplo, por ejemplo, Singapur en 1965 era una isla de pobres pescadores, y donde se impuso una norma muy importante en esa época que decía, si quieres derrotar o si quieres combatir la corrupción, tienes que estar dispuesto, ojo esto, tienes que estar dispuesto a encarcelar a tus familiares y amigos. Y eso lo han cumplido. No ha sido solamente una declaración así lírica y después no cumplirla, no, lo han cumplido a rajatabla. Y ahí tenemos cómo desarrolló Singapur. Estonia, en la década del 90, por ejemplo, apostó por educar desde los niveles inferiores a toda la juventud, a todos los niños. Y ahora, después de 20 años, ha dado el salto tecnológico impresionante. Lo importante sí es que tenemos que transformar la educación de tal forma que eduquemos a los más jóvenes en valores, fundamentalmente, más que tecnología, en valores. La tecnología lo aprenden después, eso no hay ningún problema. Pero los valores son importantes inculcarlos desde los niveles más pequeños. Y ese tal vez es una de las cruzadas que tenemos que hacer para combatir. Si verdaderamente ahora en el Perú queremos combatir y queremos ver qué queremos el Perú al 2030 o al 2050, tenemos que ver y apostar por la educación. Pero educación en valores, transformar la educación, no seguir educando como hace 200 años, como seguimos educando, sino cambiar frontalmente la metodología de educación. Creo que eso es muy importante. Gracias. Estimado Julio, un aporte. Si aplicáramos el método de Singapur, no tendríamos suficientes celdas para guardar a tanto angelito que tenemos. O si aplicáramos el método chino, nos faltarían balas para ejecutar a todos los corruptos. Eso es lo que una vez calculé con un amigo, ¿no? Son no sé cuántos millones de balas que tendríamos que usar porque en China al corrupto lo ejecutan. Con eso se solucionarían muchos problemas en el Perú, pero imagínate, tendríamos que contener una fábrica de municiones. No, entiendo eso. Yo alguna vez lo planteé en un grupo y obviamente todo el mundo se me vino encima. Singapur, de hecho, con la primera premisa que pusiste, dijeron no podemos estar manteniendo a gente que ha hecho daño a la sociedad. Encima la sociedad trabaja para mantenerlo, mejor los ejecutamos. Y Singapur finalmente llegó a ejecutar a los corruptos, ¿no? Pero obviamente acá el planteamiento de esa forma es bastante radical. Por eso pienso yo de acá lo importante es trabajar en la educación. Educación, exactamente. ¿No? Trabajar fundamentalmente en la educación. La educación, o sea, viene de la casa, y eso es importante que hay que tener. Cada vez que yo veo a alguien, amigos, y digo, la educación a tus hijos tienes que educarlo a no tirar un papel, a recoger el papel si hay otra persona, o sea, esa educación que viene desde la casa. La segunda es la educación en los colegios. Pensar, por ejemplo, si necesitamos, todos los países del mundo necesitan tecnólogos, no tienen de dónde sacar a Alemania, Italia, Canadá. Nosotros estamos incluso en una situación peor. Tratar desde el tercero o cuarto de secundaria, que el Colegio de Ingenieros, que la IEEE. Yo les he propuesto varias veces que vayan a los colegios, que hablen con las niñas para que sean ingenieras. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención en la India, yo trabajo mucho en la India, pero no he podido ir el último año. Y en India no dicen ven a la universidad para estudiar, dice ven a divertirte con nosotros en la universidad. La diversión, enseñar a los niños que no es una tortura ir a estudiar física o ir a estudiar electrónico, ingeniería o matemáticas, sino que van a poder crear cosas, todo aquello que la imaginación les llegue, o sea, la pasión, crear esa pasión en la gente, en los niños, de
de querer hacer algo por su país, pero tenemos que hacerlo desde el colegio, completamente de acuerdo contigo, Julio, pero otra cosa que quizá es inversión. Para la corrupción no hay problema, sale el dinero, pero así, para la educación no, o sea, no tenemos, o sea, creen que es un gasto, cuando es una inversión del país, que todos vamos a ganar. En fin, hay tantas cosas para decir en ese sentido. Gracias. Ok, gracias, Rosita. Creo que una pregunta más y ya vamos cerrando nuestra interesante charla de Rosita del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien se anima? No, en tal caso, solamente agregar un comentario a lo que dijo... No es pregunta, Armando, solamente lo siguiente. Sí. Dicen que una reunión debe convocar a otra. La pregunta sería, ¿cuándo habría una siguiente conversación así para poder a ver qué hemos... Porque si no sería como simplemente nos hemos encontrado a la salida del cine y chao. Si lo que tú estás planteando, Rosita, y lo que tú has convocado, significaría que debería haber una próxima reunión en un plazo, bueno, el que ustedes conozcan. Yo soy un poco como un outsider, ya que primero soy jubilado, no tengo ingresos, no tengo empresa, estoy pateando cilindros, como dicen, pero sí podría participar porque soy ingeniero igual que Rosita, hemos compartido carpetas, igual que Willy también hemos compartido con el famoso Triqui de la uni, ¿te acuerdas? Cuando te fuiste a estudiar a Texas. Así que hay algunas opciones de compartir buenas o malas. Yo tengo una experiencia en la industria del petróleo y su tecnología relacionada con ella, así que puedo aportar algunas cosas, ¿no? Bien. Pero sí. Sí. Gracias por acompañarnos. Para aquellos que no son parte de la comunidad del TED, cada cierto tiempo tenemos este tipo de conversatorios internos con algunos invitados, en esta oportunidad con Rosa. De seguro vamos a seguir conversando con ella para ver cómo tomar sus aportes, el material que nos ha compartido ahora, para verlo dentro de la línea de trabajo del TED, y próximamente estaremos informando de reuniones similares, algunas internas, algunas abiertas al público en otro formato, ¿no? Agradecerles a todos por su participación, igual a... Armando. Sí. Acaba de mencionar algo interesante, algunos que son parte del TDD, otros que no. ¿Qué hay que hacer para ser parte de eso? Muy bien, ya estaremos informando en su momento, porque sí tenemos procesos establecidos para ser parte de la comunidad. Hay eventos que realizamos de manera abierta. Como comentamos, el año pasado hicimos 8 conferencias en conjunto con ESAN. Este año también hemos hecho algunos eventos. Les recomiendo seguir la página web o el Facebook del TED. Está como TED Uni, donde ahí publicamos nuestros eventos, y también ahí indicaremos los métodos para ser parte también de la comunidad del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Claro. Armando, ¿había una pregunta allí? O sea, de repente la última. Si alguien, no sé, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Yo quisiera comentar algo importante. Rosita también está invitada al simposio de informática e inteligencia artificial que se va a llevar a cabo, bueno, ahora virtualmente, porque iba a ser presencial, va a ser virtualmente, de la semana del 19 al 23, no sé exactamente qué día le toca a Rosita. El 22. Bueno, es invitada, donde el TDD también es parte del grupo de organización. Y además, como decía Armando, estamos organizando eventos que ahora lo vamos a hacer prácticamente mensual, los TDD Talks, vamos a denominarlo. Entonces, donde van a participar, obviamente, invitados, pueden ser de la comunidad, pueden ser de nacionales o internacionales. Creo que es súper importante para nosotros estar siempre en contacto con todas las personas que tienen esas iniciativas, ese deseo de aportar por el país. Porque, y también tomo la palabra de Rosita, la única forma en que podemos aportar verdaderamente para el desarrollo de nuestro país es trabajando juntos en los objetivos comunes del país, no en objetivos de repente dispersos, no tienen que ser los objetivos comunes del país. Entonces sí, vamos a tener varios eventos que lo estaremos comunicando. Ahí he publicado en el chat los datos del simposio, del coloquio virtual de informática e inteligencia artificial, fue el 22 de julio, 10 de la mañana, en el cual Rosa nos va a también estar acompañando. Sí, gracias.
Ok, bueno, dicho esto, agradezco mucho la presencia de todo, pero sobre todo agradezco a Rosita su gentileza, su amabilidad y que haya compartido sus experiencias. Siempre es grato conversar contigo, Rosita. Cada vez que conversamos nos tomamos así, pero casi horas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, vamos a estar siempre conversando y ya todos los que han asistido ahora, si nos han dejado sus datos, van a estar invitados, obviamente, a los eventos que estamos organizando como TDD. Bueno, sin más, les agradecemos mucho y les pido, por favor, un fuerte aplauso a Rosita. Gracias, Rosita. Gracias, gracias. Chao, Rosita, un gusto verte. Igualmente, ¿ah? Chao a todos y gusto de verlos, que pasen bien. Y no Buen se fin de semana. olvide, alianzas estratégicas. Así es. De acuerdo, Rosita. No Muchas voy a gracias. hacer como las alianzas de Alianza Lima para salir Yo de también segunda. soy alianza. Muchas gracias por todo. Oye, Un buen fin de semana para todos. Adiós y Chao. gracias. ¿Ah? Hasta luego. Chao, Rosita. Chao.